Todas las personas entregan sus vidas para encontrar la felicidad. Se esfuerzan totalmente con ese objetivo, buscar la felicidad. Unos lo hacen o la intentan conseguir a través de cosas materiales. Otros a través de conocimiento intelectual. Pero también muchos buscan a través de la parte sentimental, teniendo relaciones con otras personas. También hay otros que intentan encontrar esa felicidad tan anhelada buscando a Dios. Recuerdo un hombre que me visitaba, era un vecino, y este hombre, su mayor ilusión era ir a un santuario de idolatría que se encontraba en otro país. Y él siempre ahorraba toda la plata cuando ya tenía realmente la cantidad, tomaba el billete, compraba el ticket y se iba. Le costaba días llegar allí. Pero él era su mayor anhelo, estar allí. Y era un ídolo. Pero dice que allí sentía paz. Su vida era un desastre. Estaba enfermo cada vez, tenía más dolencias. No podía ni andar bien. Su familia estaba destrozada. Pero él pensaba que estaba adorando a Dios. Incluso que todas esas desgracias que estaba experimentando, que Dios las permitía. Eran como pruebas para poder recibir la salvación. Estaba totalmente engañado. Por eso muchas personas intentan buscar respuesta a través de la religión. Hay una organización que es la Nueva Era que ha globalizado una ideología que es totalmente incorrecta. Ellos dicen que todas las religiones son lo mismo y que es como subir a una montaña y para subir a la cima de la montaña cada religión tiene un camino por un lugar distinto. Uno por el centro, uno a la izquierda, uno por la derecha, pero dicen que todos esos caminos, aunque son distintos por una parte distinta, todos llegan a la cima de la montaña, es decir, todos llegan a Dios, todas las religiones llegan a Dios, es lo que están diciendo, son iguales. Pero realmente eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La religión es el esfuerzo ¿de quién? Del hombre. Porque el hombre fuimos creados para estar con Dios. Génesis 1:27. Ese es el principio de la creación de Dios para el hombre. Estar con Dios. Pero por causa de la caída quedamos separados de Dios y desde ese momento el ser humano tiene un anhelo natural para buscar a Dios porque le falta algo. Por eso intentan todos a sus maneras buscar a Dios. Eso es la religión, algo que sale del hombre intentando llegar a Dios, pero no funciona. ¿Por qué? Porque el hombre, como dice en Romanos 3:10, es pecador. No hay justo ni aun uno. Los primeros seres humanos pecaron y ese pecado se ha ido traspasando por generación ordinaria hasta nuestros días. Hoy en día todas las personas que nacen con esa naturaleza de pecado que les hace cometer pecados continuamente. Por eso todas las religiones que tienen como estandarte las buenas obras, ciertamente no pueden salvarnos. ¿Por qué? Porque esas buenas obras que intentan los hombres a través de las religiones, a los ojos de Dios, son pecado, como dice en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Es decir, que lo que nosotros pensamos que es una buena obra, a los ojos de Dios, al ser pecadores, todo lo que cometemos es pecado como trapos de inmundicia, bien sucio. No tiene ningún valor para salvarnos, para perdonarnos, para hacer que regresemos a Dios.
Por eso la religión no funciona. Es el esfuerzo del hombre. No funciona, no llega a Dios. Es más, nos hace fracasar, nos hace sentirnos frustrados. No funciona. Pero por gracia de Dios, el Señor nos da no la religión, sino el Evangelio. Y ciertamente en Hechos 4:12, en el pasaje que hemos leído, Pedro, lleno del Espíritu Santo, delante del Sanedrín, él está diciendo, y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Y ese nombre, ¿quién lo da? Dado a los hombres. ¿Por quién? Por Dios. Dios da el Evangelio, la religión sale del hombre, pero el Evangelio sale de Dios al hombre. Él viene a darnos la respuesta, nos tiende la mano, nos tira una cuerda. Solo un nombre. ¿Por qué? No hace falta más. Dios es perfecto. Y solo en ese nombre podemos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Dios nos da ese nombre. Viene de Dios al hombre. Y es el nombre de Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación. Es un regalo, el regalo de Dios, es un don de Dios. Por eso, en este mundo hay muchos nombres, ¿verdad? Incluso muchos en nuestros países hispanos se llaman Jesús. Pero ellos no son el Cristo, ellos han nacido en pecado y necesitan ser salvados. No hay ningún nombre bajo el cielo. Es un nombre que viene de lo alto, un nombre que viene de Dios mismo al ser humano para salvarnos. Y es el precioso nombre de Jesús que cumplió ese trabajo de Cristo en la cruz. Por eso ciertamente ese es el secreto que tenemos que conocer, que tenemos que compartir. Porque la gente está atrapada no en la religión, en muchas más cosas, totalmente sufriendo. Incluso muchos creyentes que aman a Dios por no entender realmente ese secreto de Jesús el Cristo, no funciona su vida de fe y no están cumpliendo el deseo de Dios, que es el evangelismo. Pero realmente ese secreto, ese nombre de Jesús el Cristo, es el único mensaje que Dios da continuamente a través de los 66 libros de la Biblia. Por eso no tenemos que perderlo. Tenemos que estar conociendo ese secreto, disfrutando ese secreto, compartiendo ese secreto. Jesús es el Cristo. Y vemos que durante todo el Antiguo Testamento, empezando desde la época de la creación, nada más el hombre pecar, Dios por su gracia da ese secreto, y en ningún otro hay salvación. Génesis 3:15. Simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente solo a través de Jesús el Cristo. Pero también en la época de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob. En ese tiempo era Canaán, ¿verdad? La tierra prometida. ¿Por qué? Porque allí, ¿quién iba a nacer dentro de muchos años? Iba a venir el Mesías, iba a nacer en Canaán, como de hecho nació Jesús el Cristo, que nació en Belén. Por eso, el secreto era Canaán, y en ningún otro hay salvación. Jesús el Cristo. Por eso tenía que tomar ese pacto. Es como tomar el pacto de Jesús el Cristo. También en la época de esclavitud. 400 años fueron esclavos el pueblo de Dios en Egipto, pero a través de Moisés el Señor les dio ese secreto. Éxodo 3:18. Y en ningún otro hay salvación. El sacrificio de sangre que representa ese sacrificio de sangre en la cruz de Jesús el Cristo, que murió de manera vicaria por todos nosotros. Por eso era tomar ese secreto continuamente. Dios durante toda la palabra nos está mostrando el secreto. Y en ningún otro hay salvación. Y también en el tiempo de la conquista de Canaán. ¿Cuál era el secreto? El tabernáculo.
Porque ese tabernáculo también era un tipo de Jesús el Cristo. Y había que estar centrados en el tabernáculo de la misma manera que tenemos que estar centrados dentro de Jesús el Cristo, porque sin Él nada podemos hacer. Y también en la época de las guerras eran atacados continuamente por los filisteos. Pero en ese tiempo el secreto eran los discípulos, aquellos que sus vidas eran tipos de Cristo, que vivían centrados en Jesús el Cristo, restaurando y compartiendo el Evangelio de Jesús el Cristo. Había que tomar ese secreto. Y también, incluso en la época del cautiverio, 70 años estuvieron cautivos allí en Babilonia. Pero en ese tiempo el secreto era restaurar el templo. Por eso Daniel, que estaba cautivo allí en Babilonia, él, como dice en Daniel 6:10, cuando estaba de rodillas orando en su cámara, él estaba mirando ¿a dónde? A Jerusalén. Allí, donde iban a reconstruir el templo que representa a Jesús el Cristo, donde iba a venir Jesús el Cristo. Por eso era el secreto. Continuamente Dios da ese secreto y en ningún otro hay salvación, porque ciertamente solo en Jesús el Cristo tenemos toda la respuesta. No hay otra manera. Todo lo demás no funciona solo a través de Jesús el Cristo. Y también, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, en esa época que eran colonizados por los romanos, ¿verdad? Colonizaron al pueblo de Israel. Y en ese tiempo, aquel verbo se hizo carne. Juan 1:14, se cumplió ese secreto, esa promesa. Vino Jesús a salvarnos. Y cumplió la obra de Cristo en la cruz. Por eso allí Pedro pudo confesar en Cesarea de Filipo, Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor se puso bien contento, porque el mayor deseo del Señor es ese, que podamos conocer no a nuestra manera, sino conforme a la palabra que Jesús es el Cristo, porque y en ningún otro hay salvación. Por eso Pedro, que ya disfrutaba de ese secreto, en Hechos 4:12, delante de ese Sanedrín, que eran las 71 personas más poderosas de toda su nación. Imagínense que se encuentran delante de su parlamento, de su rey, de su presidente, que estén de las personas más importantes de su país. Y ese Pedro, que era una persona humilde, un pescador que apenas podía hablar, que no estaba formado intelectualmente, pero estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque conocía ese secreto. No solo de oídas te había oído, sino mis ojos te ven, como experimentó Job. Era su vida, realmente, lo que tengo, le dijo al cojo de la puerta de la hermosa, lo que él disfrutaba, Jesús el Cristo. Por eso, allí, él, lleno del Espíritu Santo, hizo esa confesión gloriosa. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre, en el precioso nombre de Jesús el Cristo, que es nombre sobre todo nombre. Por eso ciertamente, no importa que estemos en dificultades, en conflictos, que no seamos engañados, que no estemos desanimados. Ciertamente a través de ese precioso nombre, del secreto de Jesús el Cristo, tenemos la verdadera respuesta. Por eso el título de hoy es: y en ningún otro hay salvación. Solo Jesús el Cristo, en la cruz, ha quebrantado todos los desastres. Solo Jesús el Cristo ha abierto ese camino para sacarnos del respaldo del infierno. Solo Jesús el Cristo ha vencido a Satanás en la cruz. Por eso tenemos que aferrarnos a ese pacto eterno
ese secreto que a lo largo, a lo ancho de toda la Escritura, los 66 libros, es la esencia, el núcleo. Jesús es el Cristo y en Él Dios nos ha dado todo, todas las respuestas, todas las bendiciones, todo lo necesario para cumplir esa misión, poder llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Y es lo que refleja la palabra de Dios. Primeramente que Jesús es el Cristo y luego aquellos que toman ese pacto y que entregan sus vidas para proclamar hasta su último suspiro que Jesús es el Cristo. Por eso, como nos muestra la palabra que está lleno de evidencias, todos aquellos que toman ese pacto y que están compartiendo, y en ningún otro hay salvación, a pesar de ser débiles, a pesar de tener dificultades, ciertamente Dios los levantó, Dios los utilizó para cumplir su mayor deseo, la evangelización mundial. Por eso que no sean engañados, y en ningún otro hay salvación. Dentro de Cristo, ¿quién somos nosotros? Muy importante. En primer lugar, los que han quedado. Somos, por gracia de Dios, dentro de Jesús el Cristo, los que han quedado. Por eso hay que aferrarse solo a una cosa, no muchas cosas. Solo a Jesús el Cristo, no a Jesús el Cristo y algo más. No funciona. Solo Jesús el Cristo. Y vemos que en esta época donde Pedro da ese testimonio delante del Sanedrín, estaban los romanos, ¿verdad? Dominando, tenían el poder, tenían una gran cultura, que la habían copiado la mayoría, pero era una gran cultura. Tenían el ejército, tenían la fuerza, la autoridad, pero no tenían el secreto, no conocían que Jesús es el Cristo. Por eso, ¿cómo terminó el Imperio Romano? Desapareció totalmente. No funcionan otras cosas. También encontramos delante de Pedro los saduceos, los sumos sacerdotes, personas en autoridad, los fariseos, los saduceos, los herodianos. Habían varias sectas, ¿verdad? Eran los más importantes y se esforzaban muchos de ellos por intentar agradar a Dios como los fariseos, pero realmente se estaban enfocando en otras cosas. No funciona. Solo Jesús el Cristo. ¿Cómo terminaron los fariseos y los saduceos? Ciertamente siendo colonizados, siendo esclavos y también siendo esparcidos. No podían permanecer. Pero nosotros, por gracia de Dios, no es por algún mérito o algo que hayamos hecho. Nosotros, como todos, nacimos en pecado, separados de Dios bajo el poder de Satanás, pero Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, como dice en Juan 15:16. Y Él, en ese día glorioso, vino a nuestra vida para que pudiéramos conocer que en ningún otro hay salvación, solo en el nombre de Jesús el Cristo. Por eso el Señor nos salvó. Somos hijos, somos hijas de Dios, somos los que han quedado, que dentro de Cristo no podemos fracasar. No podemos fracasar. Y lo vemos a través de la palabra. Y aunque nadie nos ayude, aunque no haya nadie que nos ayude, somos los que han quedado. No podemos fracasar, porque Dios vivo está con nosotros. Porque el Señor nos ha tomado en su mano poderosa. Nada nos separará del amor de Dios. Incluso si no tenemos nada, nothing, aunque no tengamos nada, en Jesús el Cristo tenemos todo. No necesitamos nada más. Somos los que han quedado. Por gracia de Dios, el Señor nos sostiene. Nada nos separará del amor de Dios. Por eso, que estén tomando ese pacto. Y en ningún otro hay salvación. Tomen ese pacto y entreguen su vida para compartir ese pacto. Y lo vemos a través de la vida de los 7 remanentes. Hay evidencias continuamente. Vemos la vida de José. Ciertamente, él no tenía a nadie
había sido vendido, maltratado por sus hermanos, lo querían matar, finalmente lo llevaron como esclavo allí a casa de Potifar. Era un siervo separado de la familia. No tenía nadie, no tenía nada. Un esclavo en ese tiempo era considerado una herramienta humana, no tenía ningún derecho. Pero José se aferraba al pacto eterno. Jesús es el Cristo, tenía ese secreto. Y él oró a través de las dificultades, es una plataforma para que nos aferremos solo a Jesús el Cristo. Y él estaba orando. Por eso ciertamente, aunque no tenía a nadie, aunque no tenía nada, Dios levantó una gran obra a través de su vida. Se levantó como ese gobernador a través del cual el Señor cumplió las misiones, la evangelización mundial. También vemos en la época de esclavitud, allí esos remanentes de la esclavitud, como fueron Moisés, ellos ciertamente tomando el pacto de Jesús el Cristo, aunque parecía que estaban derrotados, eran esclavos, pero con ese secreto, ciertamente pudieron ser liberados. Por eso ciertamente, ¿quiénes somos nosotros? Los que han quedado. Los que han quedado. Puede parecer que es el final, puede parecer que no hay camino, pero eso es nuestro criterio, nuestro pensamiento humano, dentro de Jesús el Cristo, dentro de ese secreto del Evangelio, dentro del pacto de la evangelización mundial. Eso no es el final, es un nuevo comienzo. Dios abre camino donde no lo hay, porque Dios cumple la evangelización mundial. Por eso ustedes son los que han quedado dentro de Cristo. No podemos fracasar. También en la época de guerras, allí Samuel, David, en la época de cautiverio, Daniel, sus 3 amigos, también vemos la vida de Esther, de Mardoqueo. Todos ellos estaban en situaciones límites, solos, sin familia, separados de su nación, les cambiaron el idioma, les cambiaron el nombre, pero ciertamente había algo que no les podían cambiar. Por eso Daniel dice en Daniel 1, versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no, otras cosas no, ídolos no, solo Jesús el Cristo. Por eso el que ha quedado, el que se aferra al pacto de Cristo, ciertamente Dios lo levanta grandemente. No importa lo oscuro que pueda parecer, en ese momento es cuando se levanta la luz del Evangelio a través de su vida. Por eso la palabra nos da evidencias para nosotros en este tiempo, para no ser engañados, para no estar desanimados. Ciertamente somos los que han quedado. Y en el día de hoy vemos Pedro también, en el tiempo de la iglesia primitiva. Él parecía que era el final, se había ido, después de negar al Señor 3 veces, allí otra vez a hacer su antiguo oficio, a pescar. Pensaba también que había terminado, pero el Señor resucitado fue a Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro levanta los discípulos, Pedro levanta los remanentes, los jóvenes, los niños. No he terminado contigo, Pedro, yo no me equivoco, yo te he escogido y esto es parte del proceso para cumplir ese plan, esa misión que tengo a través de tu vida, para que te levantes como un gran evangelista. ¿Por qué? Porque somos los que han quedado dentro de Jesús el Cristo. No podemos fracasar. La palabra está llena de evidencias para nosotros. Por eso que estén tomando el pacto eterno, el secreto, y en ningún otro hay salvación. En Jesús el Cristo tenemos todo, solución del pasado, pero también del presente, lo que estamos viviendo ahora, y por gracia de Dios incluso el futuro. Vamos a ir una eternidad a glorificar a Dios. Un hermano me escribía una situación límite. Había en el matrimonio un problema de infidelidad. También sus hijos, todos enfermos, con enfermedades, todos los hijos enfermos. Y realmente me sorprendió, porque en medio de esa crisis, ese conflicto,
Ese hermano me dijo que estaba aferrándose al pacto de Jesús el Cristo. Aunque parecía todo derrumbado, todo caído, ciertamente ese hermano estaba aferrándose al pacto de Jesús el Cristo, sabiendo que Él es el que ha quedado en Cristo, confiando en Cristo, sabiendo que Cristo, que es el verdadero sanador, va a restaurar, va a cambiar ciertamente toda su familia. Por eso ciertamente recibí mucha gracia a través de esa persona. Tenemos ese secreto. Ese secreto y en ningún otro hay salvación. Solo en el nombre de Jesús el Cristo. Dentro de Jesús el Cristo somos los que han quedado. Pero también somos los peregrinos, ¿verdad? Y en Hebreos 11, versículo 13, dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, que vamos de paso hacia nuestra patria celestial. Por eso, ciertamente, no hay que aferrarse a las cosas temporales, físicas, materiales. Eso se queda aquí. Hay que aferrarse a las cosas eternas. Y somos los peregrinos. Ya tenemos todo dentro de Jesús el Cristo. Y ahora nuestra vida, estamos en esta tierra simplemente con una misión. Una misión. ¿Cuál es la misión? Poder predicar a todas las personas y en ningún otro hay salvación. Solo a través del nombre de Cristo, como Pedro estaba haciendo, ¿verdad? En este pasaje estaba testificando delante de las 71 personas más poderosas de su nación, lleno del Espíritu Santo. No les contó su pensamiento, no les contó su historia personal, lo que él pensaba, lo que él creía. No. Dio el mensaje de Jesús el Cristo. Les compartió la palabra, el núcleo, el centro, la esencia de toda la palabra de Dios. Y en ningún otro hay salvación en el nombre de Jesús el Cristo. Y si ciertamente, como Pedro, estamos disfrutando de Jesús el Cristo, sabiendo quién somos, qué bendiciones tenemos, ciertamente vamos a saber cuál es la misión, por qué Dios nos escogió. Y solo vamos a compartir una cosa, que Jesús es el Cristo. Y ciertamente, siendo creyentes, bueno, podemos tener problemas, y los hay, y conflictos, primeramente en nosotros mismos, cosas que todavía no podemos salir de ahí, cosas incorrectas que nos atan, que a veces incluso Satanás utiliza. También problemas en nuestras mismas familias, que a veces no podemos ni contar. Problemas con otras personas, incluso problemas en la iglesia. Pero tenemos que saber que somos los peregrinos. No hay que perder el tiempo peleando con nadie, enfadándose, aunque a veces no es fácil, la verdad. Somos peregrinos, vamos de paso. Solo tenemos una misión. Hasta que vayamos a la presencia de Dios, compartir. Y en ningún otro hay salvación. Que Jesús es el Cristo. Por eso tenemos que saber, como dice en Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. No hay que pelear con las personas, sino con lo que hay detrás, con ese mundo espiritual. Autoridades, gobernadores, huestes de maldad. Es una batalla espiritual, pero que ciertamente Jesús el Cristo ya ha vencido. Él tiene la victoria, Él ha vencido a Satanás. Por eso, tomando ese pacto de Jesús el Cristo y orando, experimentaremos como Pablo, Romanos 16:20, y en breve Satanás será aplastado bajo vuestros pies. Y es la autoridad que tenemos. Somos peregrinos. No hace falta que estemos realmente perdiendo el tiempo en las cosas físicas, materiales. Primeramente, tenemos que saber la misión. Tenemos que compartir a tiempo y fuera de tiempo como Pedro. Y en ningún otro hay salvación. Predicar que Jesús es el Cristo. Y es verdad, hay problemas, hay dificultades, pero en ese momento tenemos que hacer la batalla espiritual para poder entender y ver cuál es el plan que Dios tiene en medio de esa situación. Y ciertamente poder descubrir el plan de Dios. Y también descubrir ese secreto espiritual. El secreto espiritual de la oración.
Tenemos que tener esa oración secreta, ese tiempo para concentrarnos. ¿Dónde tenemos que concentrarnos? En el trono celestial, que es nuestro respaldo. Dios Padre, que es todopoderoso, que tiene el control de todo lo que ocurre, que tiene esos ejércitos celestiales, es nuestro respaldo. Por eso, para poder cumplir esa misión, para poder trascender los conflictos, problemas, si empezamos a orar, veremos a través de la oración ese plan absoluto que hay en medio de esas situaciones. Y ciertamente podremos ver el plan, y el plan se cumplirá a través de nuestras vidas. Por eso vemos cómo David, en 1 Samuel 30, versículo 6, él regresó a Siclag, donde estaba viviendo, y los amalecitas se habían llevado a su familia, todos sus bienes, de los suyos y de los soldados. Los soldados y David estaban angustiados por esa situación. Pero además los soldados empezaron a decir que había que apedrear, matar a David. En ese tiempo de crisis, David, que disfrutaba de ser ese peregrino, ¿qué es lo que hizo David? Dice ese versículo que se fortaleció en el Señor. Se puso el efod, buscó a Dios, buscó el plan absoluto que había en medio de ese conflicto, dificultad, y el Señor le dijo que fuera a buscar a su familia, que la iban a recuperar, como así fue. Incluso pudieron despojar a los amalecitas y levantar una gran ganancia. Ninguno de sus familiares pereció. Por eso somos peregrinos, es verdad, hay conflictos, dificultades, pero si tenemos ese secreto de la oración, ciertamente vamos a ver todo con ojos espirituales, vamos a gozar del poder para trascender esas dificultades y encontrar ese plan de Dios. Como también pudo experimentar Daniel 6:10, como solía hacer antes. No era que de repente un día se levantó y oraba 24 horas, como solía hacer antes. Y tenemos que empezar a disfrutar del secreto de la oración, aunque sea 5 minutos, pero que sea de verdad, de corazón, de manera sincera. Y poco a poco tendremos ese ritmo de oración. Serán 24 horas y llegaremos totalmente a poder gozar esas 24 horas. Por eso Daniel, en medio de ese conflicto, ¿qué es lo que hizo? No intentó arreglarlo por sus fuerzas o buscó a un ser querido que le ayudara, a un amigo, no. De frente se puso de rodillas delante de Dios, como solía hacer antes, porque él conocía el secreto de la oración. Él tenía ese estado espiritual. Por eso ciertamente él oró y Dios dio respuesta. Aunque fue metido en el foso de los leones, Dios envió un ángel. Y es el respaldo que tenemos. Dios envía a los ángeles y ciertamente ese ángel cerró la boca de los leones. También vemos la vida de Esther. Una gran crisis en su nación. Los querían exterminar. Pero en ese momento vemos como en Esther 4:16 ella convocó un ayuno, oración para todo el pueblo durante 3 días. Empezaron a disfrutar el secreto de la oración. ¿Qué ocurrió? Dios dio la respuesta. Cuando se presentó Esther delante del rey, Dios tocó su corazón y la perdonó. Y vino la respuesta. Y Dios hizo que derrotaran a sus enemigos. Les dio esa salvación tan grande. Por eso ciertamente somos los que han quedado disfrutando del secreto de Jesús el Cristo, y en ningún otro hay salvación. No podemos fracasar, porque el Señor nos sostiene. Lo vemos a través de toda la palabra, las evidencias que se levantan, como a través de esas personas que Dios escogió, que tomaron ese pacto, ciertamente podían superar todas las dificultades. Pero también somos los peregrinos. Vamos de paso por este mundo. No hay que ser engañados por los problemas, conflictos, crisis. Hay que orar. Tener el secreto de la oración. Veremos el plan absoluto. Cómo Dios utiliza eso como una plataforma, como un trampolín, para proclamar que en ningún otro hay salvación, solo a través de Jesús el Cristo. Y también en el pasaje de hoy
Allí Pedro está lleno del Espíritu Santo, versículo 8, y él está compartiendo ciertamente el Evangelio. ¿Por qué era lleno del Espíritu Santo? Porque él tenía ese secreto de la oración que pudo disfrutar en Hechos 1:14. También sabía la victoria del culto, Hechos 2:42. Y el tiempo marcado, Hechos 3:1. Él tenía ya esa naturaleza de oración, disfrutaba del secreto de la oración. Por eso ciertamente él pudo superar todas las dificultades y ser engañados. Estamos en dificultades, hay problemas, conflictos, que estemos restaurando el secreto de la oración, tomando el pacto de Jesús el Cristo. Vamos a ver ese plan absoluto, vamos a ver cómo Dios nos da el poder para trascender y utilizar esa situación para su gloria. Porque también somos, por gracia de Dios, los que conquistan. Y no es que tenemos que estar peleando con unos, con otros, no es eso. Jesús el Cristo ya tiene la victoria, Él consumó todo en la cruz. Nosotros solo tenemos que tomar ese pacto, orar y plantar en cada lugar que estamos la bandera de Jesús el Cristo. Y en ningún otro hay salvación. Y ciertamente donde vamos se levantan las obras del reino de Dios, la oscuridad es quebrantada. Es esa conquista espiritual. Por eso vemos la vida de José. En cada lugar que iba se levantaban las obras del reino de Dios. Allí en casa de Potifar, dice en Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José. Aunque le llegó como un puro esclavo, lo puso como administrador. Y dice que toda la casa era prosperada a causa de José. Se levantaron las obras del reino de Dios. Después fue introducido en prisión, injustamente, pero José sabía quién era, tomaba el pacto de Jesús el Cristo, oraba. También lo pusieron para gobernar toda la cárcel, pudo dar respuesta a todas las personas. Y llegó el horario y se presentó delante de Faraón, la persona más poderosa humanamente de todo el mundo. ¿Y qué hizo José allí? Dio la gloria a Dios. Señor, yo no puedo interpretar el sueño, pero mi Dios, que es creador todopoderoso, puede dar la interpretación para tu sueño. Por eso el mismo Faraón se quedó sorprendido. No había visto a nadie tan lleno del Espíritu de Dios como José. Lo levantó como gobernador y Dios a través de José levantó la evangelización mundial, las misiones mundiales. Eso es la conquista. Él no tenía a nadie, no tenía nada, pero realmente en cada lugar que iba se levantaba la conquista a través de él. Y esas son las obras del reino de Dios. Por eso tenemos que conocer quién somos, qué bendiciones tenemos en Jesús el Cristo, qué autoridad tenemos y disfrutar. Si tenemos seguridad, vamos a poder disfrutar. Y ciertamente Jesús el Cristo ya ha hecho todo en la cruz. Solo tenemos que tomar ese secreto, aferrarnos al pacto. Somos los que han quedado. No podemos fracasar dentro de Cristo y en esta vida somos peregrinos. Vamos de paso. Nuestra misión es compartir que en ningún otro hay salvación, como hizo Pedro, a todas las personas. Y ciertamente vamos a ver cómo orando, tomando este pacto, en cada lugar que estamos, Dios levanta esa conquista. Satanás será aplastado bajo nuestros pies. También vemos la vida de Eliseo. Eliseo estaba en Dotán y los sirios le rodeaban. Un gran ejército. El criado de Eliseo estaba temblando, pero Eliseo oró: Señor, abre los ojos espirituales de Giezi. Abrió los ojos espirituales y vio carros de fuego. Un gran ejército. Los que están con nosotros son mayores que los que están contra nosotros. Y ese es el respaldo que tenemos. Por eso, sin pelear, Dios le dio la victoria contra los sirios. Incluso los salvaron, los llevaron a Samaria, les dieron de comer y los regresaron, los salvaron. Y esa es la verdadera conquista, poder salvar incluso a nuestros enemigos, poder predicarles que Jesús es el Cristo y en ningún otro hay salvación. Y ese es el pacto eterno. Dentro de Jesús el Cristo tenemos todo.
Por eso ciertamente se levantó la conquista. Y en el pasaje de hoy, Pedro, en el versículo 14, dice que estaban atónitos, todo el Sanedrín. No entendían nada, no tenían palabra que decir. ¿Eso qué es? La conquista. Les dejó callados a esas personas poderosas. Y ciertamente en el nombre de Jesucristo, este Satanás queda aplastado bajo nuestros pies. Solo le dijeron una cosa: no habléis de este nombre, no prediquéis que Jesús es el Cristo. Por eso vemos cómo cuando Pedro y Juan regresaron con la iglesia, empezaron a orar. Y en el versículo 31 del capítulo 4 se levantó un terremoto, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar que Jesús es el Cristo con denuedo. Y en ningún otro hay salvación. Se levantó la conquista. Por eso ciertamente tenemos que estar aferrándonos no a muchas cosas, solo a una cosa: Jesús es el Cristo. Y en ningún otro hay salvación. Dios en Jesús el Cristo nos ha dado todo. Tenemos que tomar ese pacto, ese secreto, y tener seguridad. Somos los que han quedado. No podemos fracasar dentro de Cristo. Nuestra misión, como somos peregrinos, compartir que en ningún otro hay salvación a todas las personas. Y ciertamente el Señor va a levantar la conquista a través de nuestras vidas sin pelear, porque Dios hace la obra. Por eso, para concluir, que esta semana estemos restaurando el secreto de la oración. Eso es lo más importante en nuestro estado espiritual. Aunque sea 5 minutos, que nos tomemos cada día ese tiempo tranquilo, feliz, delante del Señor, tomando la palabra y orando, concentrándonos. En ese momento conectaremos con el poder del trono celestial y Dios nos sanará, restaurará el poder, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es en ese momento que podremos tomar el pacto eterno, y en ningún otro hay salvación. Y al disfrutar eso, es lo que vamos a compartir con todas las personas que Dios nos haga encontrar. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús el Cristo.